Buenas tardes a todos y bienvenidos a este foro organizado por AstraZeneca sobre enfermedad renal crónica e hiperpotasemia. En primer lugar, quiero dar las gracias a AstraZeneca que haya contado conmigo para realizar esta moderación. Muchas gracias. Es para mí un placer moderar a estos magníficos ponentes y además compañeros y amigos, y además con un programa tan atractivo. Como veréis, en primer lugar hablará el doctor José Luis Gorri, de Valencia, sobre la importancia del diagnóstico precoz y su prevención. A continuación, un tema muy actual, que es la dieta renal e hiperpotasemia, si lo estamos haciendo bien, a cargo del doctor Àlex Cases, del Clínic de Barcelona. Posteriormente, mi compañero Roberto Alcázar, del Hospital Infanta Leonor de Madrid, nos hablará sobre la importancia del control rápido y sostenido de la hiperpotasemia. Y como colofón, el doctor Alberto Ortiz nos hablará de las iniciativas en I+D+I en nefrología. Yo creo que el éxito está asegurado y solo recordarles que pueden formular sus preguntas en el chat que yo recibiré y a continuación, al final de las ponencias, les formularé a los ponentes en su nombre. Así que, sin más dilación, porque el programa es muy interesante, damos paso a los ponentes. Hola a todos, quisiera agradecer a AstraZeneca la oportunidad que nos da para participar en este foro de enfermedad renal crónica e hipercalemia, y yo voy a hablar en primer lugar de una breve ponencia sobre la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica y su prevención. Hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Porque existe una relación entre enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y mortalidad, que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen más probabilidad de fallecer que de iniciar diálisis, que la mayoría de la población general son pacientes de bajo riesgo de progresión renal y que la albuminuria y el descenso del filtrado son factores de progresión renal tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y que además los cambios en la albuminuria son factores pronósticos, es decir, el lograr disminuir la albuminuria es bueno y tiene un beneficio sobre el pronóstico del paciente de la misma forma que los incrementos empeoran su pronóstico. Todo ello se nos plantea que esta situación requiere un abordaje especialmente precoz en pacientes con enfermedad renal crónica. Pero si nos vamos a las tablas de riesgo obtenidas en importantes estudios que están publicados en la SCADIGO, estudios de consortium con miles y miles de pacientes, observamos que la mayoría de los pacientes la mayoría de la población tiene un riesgo renal relativamente bajo renal. Este riesgo de mortalidad y riesgo de mortalidad cardiovascular es muy elevado cuando hay proteinuria. Pero cuando analizamos los eventos renales también, vemos que obviamente la albuminuria y el filtrado bajo en rojo tienen un mayor riesgo de deterioro renal, de AKI, de fracaso renal agudo o de progresión renal. Pero la mayoría de estos pacientes, como ven en color verde, son pacientes de bajo riesgo de progresión. Solo si juntamos los pacientes de alto o muy alto riesgo o incluso añadiéndolos de moderado riesgo, son el 13%. Es decir, que más del 86% de los pacientes tienen bajo riesgo de progresar. Por lo tanto, debemos enfocar hacia las partes estadios iniciales, porque si nos ponemos en marcha en los estadios terminales, como dicen las guías, filtrados por debajo de 30, en azul, en esta gráfica de la izquierda, podemos ver que son muy pocos los pacientes que hay con enfermedad renal avanzada y llegamos ya muy tarde. Y si en este dato de la derecha, esta gráfica, se nos muestra qué porcentaje de albuminuria forma parte de la enfermedad renal crónica de los pacientes, vemos que en la mayoría de los pacientes jóvenes la albuminuria forma o tiene un importante papel, un poquito menos en los pacientes de edad avanzada. Es decir, que si nos olvidamos de la albuminuria y nos olvidamos de los estadios iniciales, estamos llegando tarde. Y muy recientemente, en esta publicación del grupo GenDiab, en la revista Clinical Kidney Journal, observamos que si dejamos las ideas como están hasta ahora, como dicen las guías, de remitir a nefrología con filtrado por debajo de 30, pues que realmente podemos llegar tarde. Lo que se propone es una intervención precoz para que este deterioro renal sea lo más tardío posible. ¿Esta detección precoz es posible? Pues eso es lo que vamos a hacer. La mayoría de los factores de riesgo que hay que hacer en esta intervención precoz son factores que actúan sobre riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia, tabaquismo, dieta y reducción de albuminuria.
optimización de la presión arterial, maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, usar antidiabéticos en pacientes diabéticos que hayan mostrado beneficio en albuminuria, evitar sobrepeso y obesidad, ejercicio físico, control óptimo de la diabetes si está presente y en pacientes diabéticos utilizar esos fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal. Tal y como dicen las guías, las ADA nos sugieren que en pacientes con enfermedad renal diabética, es decir, albuminuria más de 30 o filtrado menos de 60, hay que corregir ahí, filtrado menos de 60, hay que utilizar ISGLT2 o agonista del receptor de GLP-1. Y como muy recientemente las guías han comentado, las guías que digo, el tratamiento de estos pacientes requiere metformina y un ISGLT2. Y si no se controla, añadir un agonista del receptor GLP-1. Muy recientemente, los datos del estudio de Claire nos han mostrado que el compuesto renal, el endpoint secundario renal, se beneficia del tratamiento con ISGLT2 de la misma manera que si eliminamos la muerte cardiovascular, también se beneficia el evento renal, un compuesto de la duplicación de creatinina sérica, muerte renal. Es decir, que los ISGLT2 consiguen en el estudio de Claire, que es un estudio que ha incluido más de 16.000 pacientes, la mayoría en prevención primaria, el 60% en prevención primaria y prácticamente casi todos, menos un 9% con filtrados bajos, la actuación sobre fases precoces va a asociarse de beneficio renal. Este beneficio se ha visto también con los ISGLT2 cuando analizan variables exploratorias, no endpoints secundarios como hemos visto en Claire, pues tanto en normalbuminúricos como en microalbuminúricos, como en macroalbuminúricos, los ISGLT2 consiguen beneficio en la progresión de la albuminuria. De esta manera, la dapagliflozina, en el estudio de Claire, en un trabajo presentado por el doctor Itamar Raz, ha demostrado no solamente beneficios, sino incluso revertir las lesiones, es decir, conseguir paso de micro a normalbuminuria, conseguir paso de macro a microalbuminuria o normalbuminuria, de forma que estamos revirtiendo las lesiones. Estos grupos farmacológicos no solamente controlan la glucemia, sino que estabilizan la lesión renal y en muchos de estos casos se logra revertir, incluso normalizar la albuminuria o evitar que pasen a un estadio o fase siguiente, tal y como muestran estos dos estudios. También es importante destacar que en el estudio de Claire se trata de pacientes como lo que ocurre en la población general. El 65% de los pacientes del estudio de Claire no tenían ningún marcador renal y a pesar de no tener marcador renal, previnieron la progresión porque los pacientes que llevaron el placebo tuvieron progresión. Marcador renal como filtrado glomerular por debajo de 60 o micro o macro albuminuria. Es decir, estudio de Claire, un volumen importante de pacientes con bajos marcadores. De manera que en aquellos pacientes que tenían dos marcadores de enfermedad renal crónica, como estos dos que hemos dicho, en rojo, tenían más posibilidad de muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca y MACE. Y la presencia de ningún marcador de enfermedad renal crónica se asocia a menor incidencia de estos outcomes o estos resultados. Por ello, es importante que con el menor número de marcadores renales hay menos complicaciones y menos muerte. Por eso, es importante que llevemos a los pacientes a la existencia del menor número de marcadores renales y que se trabaje desde el abordaje más inicial. En el de Claire, datos que analizan este outcome muestra que los pacientes con mayor filtrado glomerular más reducido tienen mayores eventos, así como los pacientes con mayor grado de albuminuria. Es decir, son dos variables que a mayor grado de albuminuria y a mayor grado de eventos existen mayor posibilidad de que ocurra este endpoint renal y cuando eliminamos la muerte cardiovascular, en la variable específica ocurría lo mismo. Filtrado glomerular bajo y albuminuria en grado de proteinuria, ocurren más eventos. Tendremos que llevar, pues, los pacientes a esas fases iniciales donde existe menor probabilidad de eventos y esto se ha visto incluso revirtiendo albuminuria con ISGLT2. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo según las guías? Bueno, según lo dicen las guías de la SEN, las guías que digo, en las que yo pues, he participado y nos mantenemos, estamos viendo pacientes con filtrados por debajo de 30 en general y pacientes con proteinuria. Estos pacientes hemos llegado tarde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el nefrólogo actúa en estadios precoces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues bueno, yo les planteo una situación. Miren, esto es un estudio
poblacional que hemos hecho en nuestro departamento, que ha incluido la totalidad de la población mayor de 18 años con SIP, con tarjeta sanitaria, y en este estudio se han podido incluir, que estaban en la base de datos de informática, 263.000 habitantes, de los cuales hay 28.000 diabéticos. Pues mire, en primer lugar, solo al 44% de los pacientes se le había realizado una albuminuria al año. Si cogemos un periodo de 2 años, porque quizá el paciente se lo realiza en más tiempo, pues son el 56%. En 70% de los pacientes habían hecho filtrado y el 71% habían hecho glicada. Solo el 44% de los pacientes tenían albuminuria. ¿Y cuáles son las cifras, las figuras? Mire, en nuestro departamento, en un periodo de un año, 2015, 2016, vimos que tenemos, haciendo solo albuminuria el 40%, vemos 348 pacientes con proteinuria, que realmente son prácticamente el doble o un poquito más. Y tenemos 2.800 pacientes con microalbuminuria. Si realmente decidimos abordar los nefrólogos la microalbuminuria, pues lo que nos pasaría es que pasaríamos de ver 323 pacientes que vemos aquí con enfermedad renal crónica estadio 4 a la derecha, más 348 proteinúricos, pues pasaríamos a ver a 2.700 pacientes con filtrado por debajo de 60 y 2.800 albuminúricos. Todo esto multiplicado por 2, es decir, porque estamos haciendo el 50% o 40% de la albuminuria y estamos haciendo el 70% de filtrado. Más los no diabéticos, que la prevalencia de albuminuria es el 6-7%. Es decir, estaríamos regalándonos unos 10 o 11.000 pacientes a la consulta de nefrología de un departamento. Esto es inviable. Inviable. Por ello, ¿qué tenemos que hacer ante las evidencias existentes y los nuevos tratamientos para la enfermedad renal diabética? Pues lo que tenemos que hacer es necesidad de transmitir a la atención primaria y a otras especialidades esta información sobre el manejo de la enfermedad renal crónica leve y de la albuminuria con un abordaje precoz, prevención de la enfermedad renal crónica, actuar sobre los factores de riesgo, una buena comunicación entre nefrología y primaria, aprovechando esta consulta virtual que estamos sacándole ahora muchísimo provecho, y en diabetes utilizar fármacos que han demostrado beneficio cardiovascular y renal. Tenemos pues que estar preparados para este reto. Muchas gracias. Bien, quisiera agradecer a AstraZeneca y a la SEN la amable invitación a participar en este simposio. Y el tema que me toca es hipercaliemia y dieta en la enfermedad renal crónica. Lo estamos haciendo bien. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y decía Hipócrates hace 2500 años, el padre de la medicina, que la comida sea tu medicina. Sin embargo, cuando yo veo esta dieta tan saludable que vemos aquí y pienso en mis pacientes renales, clásicamente lo único que se me ocurre es prohibírselo. Y la pregunta es, ¿sigue siendo vigente esta frase? ¿Son adecuadas las recomendaciones que hacemos a nuestros pacientes renales? Si vemos la pirámide nutricional de la OMS y la dieta renal, pues evidentemente nos habla de mantener unos estilos de vida saludables, también conseguir pues, unos adecuados ingesta de hidratos de carbono, especialmente en forma de cereales integrales, una buena ingesta de verduras, de frutas, una ingesta limitada de productos lácteos y también un consumo de proteínas que puede venir de los cereales, pueden venir de las legumbres, de las carnes blancas, del pescado o de los huevos. Y hay que limitar las carnes rojas y carnes procesadas y evidentemente evitar las grasas, los azúcares y los aditivos. Cuando miro la dieta renal, pues realmente es una dieta perfecta. Conseguir reducir el consumo de sal y de proteínas, mayor consumo de esto, exactamente coincidiendo con lo que dice la OMS, pero en fases avanzadas me dice reducir el consumo de potasio y de fósforo. Y cuando pienso en el potasio, pues evidentemente estoy hablando de frutas, frutos secos, verduras, especialmente verduras de hoja verde oscura, nueces y almendras, cereales integrales, lo que hemos dicho que era beneficioso. Y cuando hablamos del fósforo, evidentemente los lácteos, la carne, el pescado, pero también los cereales integrales, las legumbres, las lentejas, las nueces, las almendras, el chocolate, etc. Eso genera quebraderos de cabeza del paciente y también del médico. Pero tenemos que ir un poco más lejos. Recientemente se ha visto que el intestino es fuente de toxinas urémicas e inflamación en la enfermedad renal crónica. Existe en la enfermedad renal crónica una disbiosis, una disminución de la diversidad, una disminución de la flora sacarolítica y un incremento de la flora proteolítica. La absorción disminuida de proteínas en el intestino delgado genera una mayor biodisponibilidad en colon para su fermentación. El tiempo de tránsito colónico está prolongado, lo que genera las más toxinas urémicas y riesgo de hiperpotasemia.
y el aumento del pH luminal secundario a la difusión de urea al colon aumenta la permeabilidad intestinal. Por lo tanto, tenemos que los aminoácidos que nos llegan a colon se transforman por procesamiento por estas bacterias del colon en toxinas urémicas. Hay un aumento de la permeabilidad intestinal que permite la translocación de bacterias y productos de degradación bacterianos que nos van a favorecer la aterosclerosis, la progresión de la enfermedad, la endotoxemia, una inflamación crónica, lo cual va a repercutir en aumento del riesgo cardiovascular y de mortalidad. Si nosotros damos una dieta rica en proteínas animales, vamos a favorecer la flora proteolítica, vamos a incrementar las toxinas urémicas, se va a alterar la barrera del epitelio intestinal, permitiendo la translocación de bacterias y endotoxinas, aumentando la inflamación, estrés oxidativo y la progresión de la enfermedad renal. Y una dieta más rica en vegetales y por tanto en fibra, vamos a favorecer la flora sacarolítica, que incrementa la producción de ácidos grasos de cadena corta que mejoran la integridad de la barrera epitelial, mejora también la función inmune, mejora la sensibilidad a la insulina, disminución de la inflamación y la carga ácida. Y tiene un efecto laxante que reduce el tiempo de tránsito intestinal y por tanto disminuye la generación de toxinas urémicas. Por otro lado, otro aspecto importante es la carga ácida de la dieta. Una dieta rica en frutas y vegetales, una dieta más alcalina, mientras una dieta más rica en carnes y quesos, etcétera, es una dieta más ácida. Y sabemos que la producción neta de ácido está claramente relacionada con la dieta. De tal manera que una dieta basada en plantas tendrá más componentes básicos, orgánicos e inorgánicos, disminuye la producción neta de ácido. Esto disminuye la producción de endotelina de aldosterona, reduce la alcalosis metabólica y va a preservar la función renal, mejora la reabsorción ósea, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la sarcopenia, aparte de los efectos beneficiosos de la fibra sobre la microbiota intestinal. De hecho, en pacientes de enfermedad renal crónica terminal se ha visto que el incremento de la carga ácida se asocia con un incremento de la mortalidad. Pues bien, Goray ha hecho varios estudios sobre el tema en lo cual compara la dieta normal, una suplementación con bicarbonato para corregir la acidosis metabólica o suplementación con vegetales para reducir esta carga ácida un 10% en pacientes con estadio 2, en pacientes con estadio 4 y en pacientes con estadio 3. Y siempre ve lo mismo que respecto a la dieta normal, la dieta rica en frutas y vegetales, se asocia con menor daño renal, menor progresión a enfermedad renal, menor progresión de la enfermedad renal y sin incremento del riesgo de hiperpotasemia. Posteriormente ha hecho un análisis a 5 años del último estudio, 100 pacientes con enfermedad renal crónica, que se suplementaban con frutas y vegetales, con bicarbonato o tratamiento normal. Podemos ver cómo se mantuvo mejor el bicarbonato en los pacientes tanto con vegetales como en los pacientes suplementados con bicarbonato. Eso se asoció con una menor caída del filtrado glomerular que el grupo control, mejor control de la presión arterial respecto a los otros dos grupos en el grupo de vegetales y también mayor caída del LDL colesterol. No solamente esto, sino que se controlaba mejor el índice de masa corporal, había una reducción de lipoproteína A, que es una lipoproteína altamente aterogénica y que se asocia con un incremento del riesgo de mortalidad en nuestros pacientes y mayores niveles de vitamina K1. Por otro lado, tenemos el tema del fósforo. También nos preocupa el fósforo como fuente de hiperfosforemia en nuestros pacientes, pero debemos recordar que respecto al fósforo, la absorción del fósforo inorgánico, el que está en los aditivos, es del 100%, del fósforo orgánico asociado a proteínas animales es menor, porque son sustancias con proteínas complejas, y es absorción del 40-60%, pero si es de proteínas de origen vegetal, la absorción es mucho menor porque están muy ligados este fósforo a la fitasa, al fitato, y nosotros no disponemos de fitasa para poderlo degradar y por tanto su absorción y biodisponibilidad es claramente menor. De hecho, una dieta vegetariana se ha visto que resulta en menores niveles de fósforo, de GF23 y disminución de la fosfaturia, además de otros beneficios, recalcando la importancia de la biodisponibilidad menor en las proteínas de origen vegetal. Por otro lado, también tenemos el tema de las proteínas. Siempre se ha hablado de que había que asegurar una restricción proteica en nuestros pacientes, pero que el 50% de las proteínas tenían que ser de alto valor biológico, es decir, de una buena biodisponibilidad y que dispusiera de todos los ácidos grasos, aminoácidos esenciales, Y en este sentido se hablaba de las proteínas de las carnes, de los lácteos y del pescado,
pero es evidente que podemos obtener también proteínas de alto valor biológico de fuentes animales, de fuentes vegetales, como por ejemplo la soja o combinaciones de cereales con legumbres. Respecto al riesgo de hiperpotasemia, la verdad es que existe una escasa relación, tanto en pacientes con enfermedad renal crónica como en diálisis, como podemos ver en este estudio, entre la ingesta dietética de potasio y las concentraciones de potasio sérico. Por lo tanto, si analizamos los beneficios de una dieta vegetariana, veremos que una dieta menos rica en grasas, más rica en grasas poliinsaturadas, menos rico en carbohidratos poco complejos, que favorecería la producción de AGEs, un aumento de fibra que mejoraría la disbiosis intestinal, menos proteínas, menos riesgo de toxinas urémicas y de inflamación. Además, las proteínas de origen vegetal generan menor hiperfiltración glomerular, la disminución del fósforo que disminuiría FG23 e incrementaría cloto, menor acidosis, menor consumo de sal, mejor control de la presión arterial, y las mejoras metabólicas y la disfunción endotelial mejoraría el riesgo cardiovascular, la progresión de la enfermedad renal y el control de la presión arterial. No solamente esto, sino que cuando con estas dietas es evidente que hay una serie de productos fitoquímicos que pueden ser beneficiosos, como la acetilcisteína, flavonoides o carotenoides que tienen efecto antioxidante, antiinflamatorio, la vitamina C o la vitamina E con efectos antiinflamatorios y antioxidantes, la vitamina K que reduciría el riesgo de calcificación vascular y el riesgo cardiovascular, el magnesio que reduciría la calcificación vascular y el riesgo cardiovascular, el zinc o el selenio, etcétera, etcétera. Cuando analizamos la relación entre dietas y eventos, en pacientes con enfermedad renal crónica vemos, en rojo son los datos positivos, podemos ver cómo una dieta basada en plantas se asocia con una menor mortalidad, como una dieta DASH, que es una dieta para pacientes hipertensos, pero que vendría a ser una dieta similar, una dieta mediterránea, se asociaba con menor riesgo de enfermedad renal terminal. En pacientes en hemodiálisis, una dieta rica en frutas y verduras se asociaba con menor riesgo de mortalidad, aunque en este mismo grupo no observó que en una dieta DASH, una dieta mediterránea o un patrón de dieta más basada en plantas se asociaba con una disminución de la mortalidad. En pacientes trasplantados, una dieta más beneficiosa se asociaba con menos componentes del síndrome metabólico, o esta dieta DASH que hemos comentado anteriormente se asociaba con menor riesgo de mortalidad y de deterioro de la función renal en estos pacientes trasplantados. No solamente esto, sino que patrones de dieta saludables se asocian con una menor mortalidad. No hay asociación con enfermedad renal crónica terminal, sí, pero sí con una menor incidencia de enfermedad renal crónica y de albuminuria. Por lo tanto, evidencias a favor de este tipo de dietas. Por otro lado, la National Kidney Foundation, a través de las últimas recomendaciones dietéticas, empieza a hablar de la importancia de la dieta basadas en plantas, o más recientemente, las guías KDIGO sobre el manejo de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos dice que hay que individualizar la dieta, pero debe ser rica en vegetales, en frutas, en cereales integrales, fibra, legumbres, basadas en proteínas, basadas en plantas, grasas insaturadas y nueces, y menor en carnes procesadas, carbohidratos refinados y bebidas azucaradas. Por lo tanto, la dieta es un elemento fundamental del manejo del paciente renal, aunque debe individualizarse en función del estadio, comorbilidades y otras alteraciones. Una dieta mediterránea vegetariana más rica en vegetales y frutas y menos en carnes rojas y alimentos procesados ofrece ventajas potenciales sobre múltiples aspectos de la enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Por lo tanto, la dieta debería ser considerada como un manejo holístico del paciente con enfermedad renal crónica. Respecto a la limitación de la hiperpotasemia, los nuevos quelantes del potasio nos pueden ayudar a mantener la calemia sin perder los beneficios de estas dietas, y la educación dietética debería ser una parte ineludible del tratamiento integral del paciente con enfermedad renal crónica, integrando al dietetista en el manejo multidisciplinar del paciente renal con un enfoque personalizado para garantizar el éxito y el cumplimiento del paciente. Y viendo la dieta de este paciente, yo creo que todos nos tendríamos que pensar y apuntarnos a... Hola, muy buenas. Me llamo Roberto Alcázar, soy nefrólogo del Hospital Infanta Leonor y quería agradecer en primer lugar a los laboratorios AstraZeneca por su invitación a este foro técnico donde vamos a hablar de una cosa tan importante como es la hiperpotasemia como binomio recurrente. Este es un poco el resumen de la exposición. Vamos a hablar de lo importante que es la hiperpotasemia por su frecuencia, por su recurrencia,
por su morbilidad y porque además se va a asociar a una menor utilización de estrategias cardio-nefroprotectoras, por lo cual algo vamos a tener que hacer para evitar la hiperpotasemia en los grupos que mayor riesgo tengan de desarrollar este problema. No voy a hablar de epidemiología en general de la hiperpotasemia. Sabemos que consideramos una hiperpotasemia moderada por encima de 5,5 y grave por encima de 6 milimoles por litro, y que es la más grave de las alteraciones electrolíticas y que se ve con mucha frecuencia. Hasta el 10% de pacientes hospitalizados, hasta el 11% de los pacientes que toman bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con mucha prevalencia aparece en pacientes, perdón, con mucha incidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca y con los diabéticos tipo 2. Para dar datos españoles y en la enfermedad renal crónica tenemos el grupo del Hospital de Valdecilla en Cantabria, donde hacen un corte de cuál es la prevalencia de hiperpotasemia en todos sus pacientes con enfermedad renal crónica, y lo que se ve es que a medida que se deteriora el filtrado glomerular aumenta la hiperpotasemia y es más prevalente en estadio 5 no diálisis y en diálisis. En diálisis peritoneal ya sabemos que la prevalencia de hiperpotasemia es menor. Pero esto es un corte transversal. ¿Qué ocurre si analizamos, como hacen en este estudio prospectivo francés, que analizan en población en hemodiálisis la hiperpotasemia a lo largo de 2 años? Pues en un corte único basal los datos son bastante parejos a los del estudio español, 13,8% o 4,9% mayor de 6 milimoles por litro, pero a lo largo de 2 años el 58% de los pacientes en hemodiálisis desarrollaron hiperpotasemia moderada y más de 1/3 hiperpotasemia grave. Y esto nos viene a decir que el potasio nos va a acompañar a lo largo de la vida del paciente con enfermedad renal crónica, y que es lo que analizan precisamente estos autores en Estados Unidos, que en un estudio observacional de muchos pacientes con enfermedad renal crónica, lo que ven es cuánto tiempo, que serían este tipo de columnas, pasan viviendo estos pacientes con hiperpotasemia. Y lo que encuentran es que los pacientes con filtrado glomerular por debajo de 40 mililitros por minuto van a pasar casi 1/3 de su vida en situación de hiperpotasemia crónica, lo que esto implica de riesgo de complicaciones y de morbilidad. En el mismo estudio prospectivo francés que comentaba antes, se analiza otra cosa que es muy importante, que es el riesgo de recurrencia. ¿Y por qué es importante? Porque lo que se ve es que pacientes con hiperpotasemia moderada, resulta que hasta el 60% de los que han tenido un episodio, en el plazo de 3 meses hacen otro episodio de hiperpotasemia moderada. Y con hiperpotasiemias graves por encima de 6, hasta el 35% lo hacen. Y esto es importante porque la primera se nos puede pasar, pero la segunda no debería pasar. Y quizás es porque no tenemos herramientas para controlar el potasio en estos pacientes, pero si no las tenemos, tenemos que buscarlas y tenemos que optimizarlas. Esto mismo nos dicen en un estudio observacional retrospectivo en Dinamarca con muchos pacientes con enfermedad renal crónica, que analizan cuántas recurrencias de hiperpotasemia se producen en pacientes con enfermedad renal crónica y cuánto tiempo pasa hasta la recurrencia. Y lo que ven es que tras un primer episodio, el paciente con el primer episodio lo tienen en un seguimiento de 1,2 años, al cabo de 0,6 años el 43% hacen otro episodio de hiperpotasemia, y en menos tiempo hacen un tercer episodio, y en mucho menos tiempo hacen un cuarto episodio. O sea, la hiperpotasemia es recurrente. Y aquel paciente que haya tenido hiperpotasemia sabemos que va a recurrir con mucha probabilidad si no ponemos los remedios y los medios para evitar esta recurrencia. Porque la hiperpotasemia genera mortalidad, y eso lo sabemos en esta revisión sistemática de la literatura de 127 estudios observacionales. Se ve cómo el aumento del potasio va a aumentar la mortalidad por todas las causas, tanto en la insuficiencia cardíaca como la enfermedad renal crónica. Y que hay un grupo de personas o de pacientes que tienen más riesgo de hiperpotasemia, que son la enfermedad renal crónica a la cabeza de ellos, la diabetes, la insuficiencia cardíaca o el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina o uso de antialdosterónicos. Y esto es importante y esto lo tenemos que conocer, porque
teniendo en cuenta quiénes son los que tienen más riesgo y sabemos que van a recurrir con mucha frecuencia, pues tendremos que poner medidas para evitar que esto ocurra. Y sabemos también que el nivel de seguridad del potasio no va a ser homogéneo en función del tipo de paciente. Y esto nos lo dice muy bien el proyecto SCREAM de los suecos, que analizan prospectivamente 831.000 pacientes con enfermedad renal crónica, y lo que encuentran es que el riesgo de mortalidad en fases avanzadas de la enfermedad renal crónica, digamos que es más amplio, no el riesgo, sino que el rango en el que puedes tener más seguridad de potasio es un poco más amplio en estados avanzados que no en estados iniciales. Y que con un potasio por debajo de 5,5, el riesgo de mortalidad no es muy amplio o no es excesivo en esta población. Lo que sí nos viene a decir es que un potasio por encima de 5,5 no es tolerable en la mayoría de los escenarios clínicos. Por tanto, ese quizás debería ser el límite en el que no podemos aceptar un paciente que esté crónicamente con un potasio por encima de 5,5. A partir de ahí tenemos que idear las estrategias para controlar la cifra de potasio sérico. Porque la hiperpotasemia se asocia a mortalidad, y la hiperpotasemia aguda grave, sabemos que cuando es muy grave, hasta el 40% según algunas series tienen un paro cardíaco. Y que cuando analizamos los electrocardiogramas no siempre nos permiten identificar la gravedad de la hipercalemia. Este concepto de correlación cifra de potasio sérico con gravedad de las alteraciones electrocardiográficas tenemos que eliminarlo, porque hay series que nos dicen que hasta el 25% de pacientes con hipercalemia grave sintomática y con riesgo vital no tienen unas alteraciones claras en el electro en el momento de la entrada en el servicio de urgencias o en el hospital. Por tanto, el electrocardiograma no es útil para monitorizar la eficacia del tratamiento, sí para priorizar el tratamiento que haya que hacer si hay muchas alteraciones. Y va a ser la monitorización seriada del potasio sérico la principal estrategia que nos va a hacer seguir o guiarnos en la intensidad de los tratamientos pautados en la hiperpotasemia grave. Para contar un poco una experiencia personal y que viene a resumir un poco lo que se ve aquí, nosotros hicimos un análisis retrospectivo de todas las hiperpotasemias diagnosticadas como tal, mediante codificación de historias clínicas o mediante herramientas de Big Data, durante el año 2016. Y detectamos 423 episodios en que el facultativo había diagnosticado hiperpotasemia en 266 pacientes. Número total de hiperpotasemias fue superior, pero estos fueron los diagnosticados por los clínicos que trataron a estos pacientes. Alta prevalencia de enfermedad renal crónica, como es esperable, y algunos datos muy llamativos. Uno de ellos, la tasa de reingresos. A los 6 meses, la tasa de reingreso de los pacientes que presentaban un episodio de hiperpotasemia moderada o grave, moderada es por encima de 5,5, es muy alto. Segundo dato llamativo, mortalidad del 26% en toda la cohorte. Mucho más superior en pacientes con hiperpotasemia grave. No directamente atribuido a la hiperpotasemia, pero es un marcador de mal pronóstico. Y el 62% de los episodios que detectamos fueron un segundo episodio más en este año que analizamos. Y claro, ¿qué se hace tras un episodio de hipercalemia grave? Se disminuye la dosis de fármacos potencialmente hipercalemiantes y que algunos de ellos pueden ser cardionefroprotectores. Y esto es lo que se ha visto, y aquí traigo una revisión de la literatura con 30 estudios observacionales y 18 ensayos clínicos, en los que se ve cómo el suspender o bajar la dosis de fármacos potencialmente cardiorrenoprotector, como son los inhibidores del sistema de angiotensina, es una práctica frecuente, generalizada, y que tiene un problema adicional, como se ve en este estudio en el que se analiza qué ocurre en el mundo real cuando se tiene un episodio de hiperpotasemia. Pues que si el potasio está por encima de 5,5, en el 6% de los casos se baja la dosis del IECAR2 y en el 5,6% de los casos se suspende el fármaco. Y mucho más si el potasio ha aumentado por encima de 6. Pero esto tiene consecuencias, porque estos autores analizan qué pasa con los pacientes en los que se ha modificado la dosis. Pues lo que se ve es que aquellos que tienen menos del 50% de la dosis previa que tenían de inhibidor del sistema de angiotensina, que son estos, van a desarrollar en el seguimiento a lo largo de los años más mortalidad.
Por lo tanto, privar a estos pacientes de fármacos que les pueden ayudar a disminuir mortalidad por una hiperpotasemia es algo que deberemos evitar. Por tanto, tenemos que definir estrategias para controlar la cifra de potasio en aquel grupo de riesgo, porque la hiperpotasemia va a ser el enemigo que siempre nos va a acechar en pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre va a estar ahí. Especialmente este tipo de pacientes, y en ellos tendremos que plantear monitorizar el potasio sérico en estos grupos de riesgo. Evitar aquellos que no son imprescindibles, por ejemplo, los AINES, que se siguen usando. Educar al paciente sobre la idoneidad de suspender los IECAS ARA2 si tienes un cuadro de diarrea o un cuadro de vómito durante unos días, no pasa nada. Dieta, dos cosas muy importantes que tenemos poco cuidado a veces, el equilibrio de ácido base y el estreñimiento. Y luego, aquel paciente que tenga alto riesgo de recurrencia, porque ya tiene un episodio grave, estamos obligados a monitorizarle más y a utilizar precozmente y de forma prolongada fármacos que disminuyan la absorción de potasio. Y siempre intentar agotar estas estrategias antes de suspender o disminuir los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y si no puedes hacerlo tú porque no tienes medios para ver a los pacientes con tan poca periodicidad como ocurre en la mayoría de las situaciones del ámbito hospitalario, coordínate con atención primaria con protocolos adecuados. Por tanto, concluyo. Tenemos que considerar la hiperpotasemia como un enemigo insidioso, frecuente, grave, recurrente, que nos limita a los fármacos. Y la actitud que hay que seguir ante la hiperpotasemia es proactiva, con estrategias que nos controlen rápidamente el episodio de hiperpotasemia y nos mantenga controlada la cifra de potasio de forma sostenida en el tiempo, dado el elevado riesgo de recurrencias. Muchas gracias. Buenos días. Me han pedido que hable de iniciativas en I+D+I en nefrología en 5 minutos. Y pues este es el problema que me parece que hay que abordar. La enfermedad renal crónica, una de las principales causas de muerte en el mundo y además una de las que más crece, se ha duplicado en los últimos 5 años, se va a duplicar en los próximos 20 años para convertirse en la 5ª causa de muerte mundial. Y a nivel español se estima que antes de fin de siglo se convertirá en la 2ª causa de muerte tras el Alzheimer. ¿Qué falla aquí? ¿A quién le echamos la culpa? Pues tenemos los sospechosos habituales, la naturaleza, la genética, el ambiente, vaya usted a saber, algo que no podemos controlar, el gobierno, por supuesto, los pacientes que no nos hacen caso, que no cumplen, que nos engañan, pero también, y aquí es donde me gustaría fijar la atención, están los profesionales bien intencionados y en concreto los médicos. A ver cómo podemos nosotros estar contribuyendo a este problema cuando creemos que estamos luchando por soluciones. Y quizá me gustaría echarle un vistazo a la dieta, la dieta como una posible arma de destrucción masiva. Por ejemplo, si nos fijamos en el potasio, la enfermedad renal crónica, páginas bien informadas y muy utilizadas como la National Kidney Foundation de Estados Unidos, pues da una serie de recomendaciones, entre las cuales la primera es debería limitar las comidas que son altas en potasio. ¿Y cuáles son las comidas altas en potasio? Pues viene una larga lista que lo podemos resumir en verduras, legumbres, frutas, frutos secos, leche y yogur. Eso hay que limitarlo. Y el problema es cuando uno va a la lista de alimentos saludables de la Organización Mundial de la Salud, pues encontramos las frutas, las verduras, las legumbres, etc. O sea que justo para hacer una dieta pobre en potasio, le pedimos a nuestros pacientes que limiten los alimentos más saludables según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué es esto importante? Pues no por nutrientes específicos que podemos obtener de otras formas, sino por lo que implica para alimentar la microbiota. Y si lo pensamos bien, de 70 kilos de nosotros, solo 68,5 somos nosotros, o sea que eso está bien para cuando intentamos adelgazar para la playa, y 1,5 kilos es la microbiota, o sea, bacterias que tenemos en el intestino. A nivel de número de células, de cada 110 células de nosotros, 10 somos nosotros y 100 la mayoría es la microbiota. O sea que si fuéramos una democracia, probablemente saldría elegido como presidente un clostridio. En ese sentido, cada vez que comemos tenemos que pensar que no estamos comiendo solo para nosotros, sino para nosotros y 2 trillones de bacterias. O sea que comemos algo, creemos que nos estamos alimentando nosotros y efectivamente nos alimentamos, pero también le estamos dando de comer a nuestra microbiota.
Nosotros, de lo que hemos comido, producimos productos de desecho que eliminamos en el exterior, por delante y por detrás. Las bacterias también. Y alguien puede pensar, pues por eso en los servicios de Sochi había dos váteres uno al otro. Pues no, señor, no era esa la razón, porque las bacterias hacen sus cositas, producen productos de desecho dentro de nosotros, que es donde están. Así que tenemos que estar seguros de que esos productos de desecho son saludables. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Pues hay bacterias que son vegetarianas, que son beneficiosas, cuyos productos de desecho de comer vegetales son beneficiosos, y hay bacterias que son carnívoras y cuyos productos de desecho de comer carne pues son perjudiciales, son por ejemplo precursores de toxinas urémicas. Y esto está muy bien estudiado, el impacto de la microbiota está muy bien estudiado a nivel animal. Por ejemplo, en las ratas, si les das una dieta rica en fibra, para favorecer la microbiota vegetariana, van a producir como productos de desecho ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios y tienen un impacto epigenético, de tal forma que los hijos de ratas embarazadas van a ser saludables y van a mantener mejor salud durante toda su vida debido a este impacto microgenético, epigenético. Así que de repente un día vas al supermercado y te das cuenta de que no solo estás eligiendo lo que te gustaría comer a ti, sino lo que crees que le gustaría cenar a tu microbiota. Así que de tal forma que sus productos de desecho sean saludables. Entonces esta sería la propuesta. Y si en vez de limitar los alimentos ricos en potasio le decimos a nuestros pacientes, coma usted todo lo que quiera de verduras, legumbres, frutas, etcétera, aunque esté en diálisis y no lo pueda eliminar, porque vamos a bloquear la absorción de potasio, o sea, limitar lo que puede ser perjudicial de estos alimentos, manteniendo el aporte de fibra. ¿Podría eso aumentar la supervivencia de nuestros pacientes? ¿Es esto un ensayo clínico que necesitaríamos en el futuro más bien cercano? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a los cuatro por vuestras magníficas presentaciones. Yo creo que han sido temas interesantísimos y lo habéis hecho genial. Espero que todos los que habéis seguido el foro hayáis disfrutado escuchándoles tanto como lo he hecho yo. Y ahora os invito a seguir aprendiendo y disfrutando con la discusión y vuestras preguntas. De momento no ha entrado ninguna pregunta, solo un comentario. Se ha cortado la presentación del doctor Alex Cases y no se ha podido ver el final. Y me pregunta una de las personas si la presentación estará completa cuando se cuelguen los vídeos, y ya os digo que sí, que la veremos, que todos queremos ver el final de esa presentación de Alex. Y bueno, mi primera pregunta va para el doctor Gorriz. Yo creo que has dejado muy claro, mostrando además evidencias, la necesidad de un abordaje precoz. No así has dejado claro la remisión precoz a nefrología. Entiendo que en relación a tu planteamiento de remisión a los pacientes a primaria, algo que vosotros habéis estudiado bien y que tienes experiencia, entiendo que tu postura es de no remitir a pacientes en las fases precoces, ¿no? Aquellos que tienen filtrados entre 45 y 60 y solo fase de albuminuria entre 30 y 300 miligramos gramos. Mi pregunta es un poco en qué te basas para esto y cómo abordar el problema, porque ya hemos visto que atención primaria, y esto desgraciadamente lo ha puesto de manifiesto la pandemia, pues tiene debilidades y no parece que tengan mucho tiempo para poder asumir más patología. Esto, junto con los datos que nos habéis presentado magníficos de vuestro estudio RECODIS en más de 28.000 me parece que son diabéticos, pues ahí la verdad que hay algunas deficiencias porque detectan albuminuria o miden albuminuria solo en un 44%, el filtrado solo en un 70%, la hemoglobina glicada en un 71%. Entonces, mi pregunta es cómo conciliar esto de que no se estén realizando estas exploraciones básicas para dejar en manos de primaria, pues eso, la detección de la enfermedad renal en estadios precoces, ¿no? Ya les damos la prevención primaria, pero esto, no sé, me parece una enorme responsabilidad. Me gustaría que nos lo comentaras, José Luis. Gracias, Patricia. Es una pregunta, es la pregunta clave. Yo he intentado provocar en base al sentido común y en base a nuestra actitud como nefrólogos. Siempre hemos hablado de remisión precoz, correcto, pero hemos tenido enemigos,
siempre alguien se ha quejado de que si recibimos todos los pacientes no podríamos, tendríamos un dumping de pacientes. Me he limitado a decir lo que Roberto Alcázar coordinó el primer documento de consenso, después unos años más en el 14 el segundo y ahora hemos acabado el tercero, que no hemos cambiado eso, hemos mantenido filtrado por debajo de 30 y en menos de 70 años 45 y proteinuria por encima de 300. ¿Por qué? Porque esos son las situaciones en las que va a progresar el paciente y va a tener complicaciones. El doctor Glassock nos ha hablado en este mismo congreso de incluso subdividir el estadio 3A, si 3A es enfermedad renal crónica o no, y subdividirla en 65 años más o menos. Es decir, realmente el paciente con poca patología pues tiene que hacer o no. Es verdad que el COVID es una excepción y los pobres médicos de primaria van un poco desbordados, pero nosotros también tenemos un desborde. En mi hospital se han hecho cientos de diálisis, más de 100 y pico diálisis en COVID, en el vuestro ni lo comento, y un internista que ve un paciente COVID son 10 minutos. Una diálisis son 5 horas. ¿No? Entonces, nosotros también estamos presionados. Yo creo que la mejor herramienta es concienciar a los médicos, en este caso de primaria, decir, mira, un señor con 110 de albuminuria, usted lo puede controlar optimizando ese checklist que he dicho. Control óptimo de la presión arterial, de la glucemia si es diabético, o maximizando el sistema renina-angiotensina, que no te envíe un enfermo con 5 miligramos de enalapril y doxazosina. Eso se puede hacer de primaria. Y con toda esa optimización, si el paciente persiste una proteinuria o persiste filtrado bajo, lo vamos a atender. Tenemos también una ventaja, que tenemos la consulta virtual. Y ante una duda, el médico de primaria te manda una consulta y tú virtualmente puedes ayudarle para evitar ese dumping o esa avalancha de pacientes. Yo simplemente he intentado decir que con el documento de consenso actualizado vamos a intentar mantener, y parece ser que de acuerdo con todo, está pendiente de próxima última revisión y publicación, tal y como estaban los criterios de remisión, y que la atención primaria tiene que tener una parte importante en el manejo de esa enfermedad leve, porque como acaba de decir al principio, pues cada vez tendremos más enfermos más añosos, con filtrados reducidos y en los que a lo mejor la patología renal no supone progresión, sino supone muerte. Y sí que tenemos que tratar el riesgo cardiovascular, tratar con estatinas, tratar bien la diabetes, porque a lo mejor se mueren más que llegan a diálisis. Yo creo que es lo que hemos planteado y luego en nuestro trabajo, que es un e-póster de este congreso, es la realidad. Hemos cogido los 28.000 y pico diabéticos que hay y no estamos haciendo prevención, no estamos midiendo albuminuria. Y si no estamos midiendo albuminuria, pues algo tenemos que decir. Transmitir a los médicos que trabajan con riesgo cardiovascular que midan albuminuria filtrado y además trabajar con ellos para evitar que nos lleguen de malas maneras o en malas condiciones, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado. Muy bien, estoy de acuerdo, pero todavía queda mucho para enseñarles a pescar bien, ¿no? Para que mejoren esas cifras que has presentado. Es un trabajo muy duro, pero en eso estamos los que estamos haciendo consulta no virtual, no presencial, y yo creo que es la línea y la formación médica continuada como estamos haciendo en nuestros congresos. Sin duda esa es la vía. Alex, has hecho una magnífica crítica a la visión tradicional de las restricciones dietéticas, ¿no? que recomendamos y que tanto nos cuesta que cumplan nuestros pacientes. Y, bueno, y además encima les estamos privando de otros beneficios, ¿no? Y bueno, has presentado además datos de que los beneficios de esta dieta basada en vegetales y frutas no solo mejoran el riesgo cardiovascular, que de eso ya hay mucho escrito, sino también mejora la acidosis del paciente renal, que es muy importante, y tiene también un efecto sobre el fósforo y el FGF23, sin que haya tampoco relación entre la ingesta de potasio y estos niveles de potasio en los estudios realizados en la enfermedad renal crónica. Entonces, mi pregunta es, y me parece de muchísima trascendencia, ¿hemos de cambiar y tirar las dietas que hasta ahora estábamos dando a los pacientes renales o necesitamos mayor evidencia en este tema? Yo creo que aclararlo es algo que le debemos a nuestros pacientes. A ver, gracias por la pregunta, Patricia. Es evidente que necesitamos más evidencias, pero hay una evidencia creciente en forma de estudios observacionales de que nos hemos equivocado radicalmente en el manejo de estos pacientes, en el sentido de que el impacto sobre la acidosis metabólica, el impacto sobre el riesgo cardiovascular, el impacto sobre la microbiota, las toxinas urémicas y los fenómenos inflamatorios. Está claro que con la dieta que estamos prescribiendo a nuestros pacientes a día de hoy, lo estamos haciendo mal.
Además, hay otras evidencias que van mucho más allá. Este concepto de la comida como una medicina que ya nos hablaba Hipócrates, en el sentido de que las dietas más ricas en vegetales, como puede ser ya no una dieta vegetariana, sino una simple dieta mediterránea, se asocian con muchos beneficios que van más allá de lo que hemos explicado de la acidosis, de lo que hemos explicado de la fibra, etcétera, etcétera. Hay todas estas sustancias, los flavonoides, los carotenoides, etcétera, etcétera, los polifenoles en general, que están demostrando beneficios a muchos niveles, a nivel de mitocondria, a nivel de fenómenos inflamatorios y probablemente también sobre la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que necesitamos desde mi punto de vista son el apoyo de dietetistas para hacer una dieta relativamente individualizada al paciente, en el sentido de que se adapte la dieta a la dieta que está haciendo el paciente para que los cambios no sean bruscos, para que el paciente lo acepte, y de alguna manera todo esto nos ayudaría a que el paciente cumpla con esa dieta, que no rompa con sus dietas habituales, y de alguna manera esto beneficiaría al paciente. Si a pesar de todo el paciente presenta hiperpotasemia, creo que las nuevas estrategias terapéuticas que están apareciendo nos pueden ayudar. Y a lo mejor aquí sí tenemos que en la sociedad decir que no nos pongan vetos a la prescripción de estos fármacos y que solo sean fármacos para cardiología. Yo creo que también los pacientes nefrológicos, que son el 15% de la población, y algunos de estos van a presentar hiperpotasemia, como lo ha demostrado Roberto, son los pacientes que se van a beneficiar también de un retraso en la progresión, de menor mortalidad y, por lo tanto, de ahorro de costes incluso para el sistema sanitario público. Sin duda, muchas gracias. La siguiente pregunta se la voy a hacer a Roberto Alcázar. Bueno, yo los conocía, pero la verdad que contados así tan magníficamente como lo has hecho, impactan muchísimo. Los datos sobre la recurrencia de hiperpotasemia, yo creo que son inaceptables estos resultados, tanto los de los franceses, el de Rossignol, y no me refiero a potasios por encima de 5,1, sino a potasios por encima de 6,1, que recurren en un 23% en el primer mes y hasta en un 35% en el tercer mes, y todavía los nuestros, ¿no?, que hasta en un 50% recurren a los 6 meses, ¿no? Yo creo que esto indica que algo no estamos haciendo bien o no están haciendo bien y que nosotros ahí, desde luego, deberíamos de ayudar, ¿no? Has presentado muy bien unas pautas claras para evitarlo, pero me gustaría que me dijeras si ves, además de estas pautas, algo que pudiéramos hacer a nivel institucional. Tú que manejas y conoces también el tema de la informática, que ahora tenemos todos pues, la historia informatizada, algo en relación con alertas o algo que nos pudiera ayudar a ver si el paciente tiene hiperpotasemia, qué es lo que tenemos que hacer, y el que la ha tenido ya, que no podemos consentir que recurra en tan poco tiempo. Me gustaría un comentario en este sentido. Gracias, Patricia. La verdad es que no es fácil abordar un problema que lo tenemos ahí, porque los datos están claros. Y además, cada vez que hay un paciente que tiene una cifra de potasio alto, lo que se hace es, se le manda una dieta o se le manda un quelante que no tolera o sencillamente se le baja un fármaco que puede ser útil para disminuir mortalidad. Y nos olvidamos del paciente. Entonces yo creo que tenemos un problema de concienciarnos a nosotros mismos que la recurrencia es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del paciente. El paciente va a hacer lo que pueda, pero no va a poder evitar, bueno, pues que si tiene un dolor se tome un antiinflamatorio, o que si tiene un cuadro de estreñimiento, pues resulta que su cifra de potasio le suba. Entonces, echarles, como decía muy bien Alberto, echarle siempre la culpa al paciente no es que tengamos que asumir como la norma. Entonces, el sistema de alertas informatizadas está muy bien con resultados dispares cuando analizamos qué pasa con el fracaso renal agudo. Hay varios modelos de detección del fracaso renal agudo en el medio hospitalario mediante alertas informatizadas y bueno, pues los resultados son razonables pero no son brillantes. Entonces yo creo que puede ser una herramienta complementaria el que nos llegue a los nefrólogos, porque vamos a tener que ser nosotros, una alerta de potasios por encima de 6, pero yo creo que lo que hay que hacer son campañas de información, primero a nosotros, los nefrólogos, que no lo tenemos interiorizado, y luego al resto de nuestros compañeros, ¿no? Y decir qué hay que hacer ante pacientes que tienen un potasio por encima de 5,5, qué normas hay que hacer, y dejando quizás para el último escalón
el suspender fármacos cardionefroprotectores. Y es un trabajo que nos queda, que es un trabajo arduo y vamos a tener que trabajar. Tú desde la SEN vas a tener que darle bastante caña a esto. Cojo el guante, Roberto. Realmente tenemos fármacos nuevos que nos van a ayudar en esta travesía. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora a Alberto, que bueno, como siempre, Alberto, es magnífico oírte y disfrutamos un montón todos, ¿no? Y has hecho un magnífico planteamiento sobre la importancia de la microbiota y el poder de la dieta en nuestra salud, ¿no? Yo creo que es un tema de muchísima actualidad que también ha tocado Alex. Cada vez tenemos más veganos y vegetarianos en la sociedad y quizás en los pacientes renales esta dieta cobra un especial interés, como bien ha mostrado Alex y tú también, ¿no? Y me ha encantado lo de la visión de la dieta restrictiva como un arma de destrucción masiva. Es verdad que les privamos de frutas, vegetales, los frutos secos que son tan beneficiosos, ¿no? Entonces, los dos habéis planteado un cambio de paradigma sobre la prescripción de las dietas. Pero sin duda alguna lo que más me ha gustado, Alberto, es la pregunta que haces al final, ¿no? Esa última pregunta que me ha parecido muy interesante y te aseguro que la Sociedad Española de Nefrología estaría muy interesada en apoyar una iniciativa que aportara evidencia en este campo. Como le decía Alex, yo creo que se lo debemos a nuestros pacientes. Entonces, mi pregunta es, si tuvieras los recursos necesarios para llevar, me refiero a recursos humanos y materiales, ¿eh? Vienen los reyes y te traen lo que tú pidas, ¿no? Para llevar a cabo este estudio con la microbiota y la restricción o no de potasio, ¿cómo plantearías el estudio? Yo creo que en la línea de lo que dice José Luis, tenemos que ser respetados como los cardiólogos, pero para eso tenemos que hacer los grandes ensayos que hacen ellos. Entonces yo haría dos ramas, una tratamiento convencional de la enfermedad renal crónica y con la dieta, etcétera, y la otra, coma usted lo que quiera, siga usted comiendo lo que hace, intente virar un poco hacia las recomendaciones de la OMS y le vamos a dar esta pastillita que va a evitar que se absorba el potasio. Y dentro de 5 años, dentro de 3 años, vemos cuántos eventos, cuántos ingresos hay en cada rama. Estaría bien, seguro que los pacientes, si supieran la randomización, se pelearían por elegir esa dieta libre, ¿no? Yo me acuerdo con el estudio ideal que leí un comentario de un paciente en internet que decía, menos mal que me ha tocado la rama de empezar diálisis lo más tarde posible, ¿no? Nos quedan exactamente 3 minutos y ha entrado una pregunta que no pone a quién dirigirla, pero que os la voy a leer y el que quiera es de Cristian Acosta y dice, muchas felicidades por todas las sesiones, muy interesantes. La pregunta es, dada la importancia de la dieta rica en frutas y vegetales, ¿qué medidas farmacológicas nos recomendarían emplear para permitir una dieta más amplia a nuestros pacientes, tanto en enfermedad renal crónica no diálisis como en enfermedad renal crónica diálisis? Os dejo que la contestéis el que queráis de una forma breve, porque creo que ha entrado otra. Sí, ha entrado otra y si podemos la hacemos. Bueno, respecto a la dieta, yo creo que la primera cosa es que no existe una relación clara ni en pacientes en diálisis ni en pacientes con enfermedad renal crónica entre dieta y niveles de potasio, ¿eh? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer yo creo que sería, antes de plantear restringir una dieta, plantear si el paciente realmente requiere esa restricción. O sea, el one size fits all no existe. Otra cosa es que evidentemente yo creo que con los quelantes actuales, con el quelante que hemos tenido hasta ahora, el Resin Calcio, realmente tiene unas limitaciones terribles, pero creo que con las nuevas estrategias farmacológicas podemos realmente conseguir una eficacia y sobre todo la tolerancia a largo plazo. Bien, ha entrado otra pregunta, pero yo no me quiero pasar del tiempo porque como moderadora es mi responsabilidad acabar a la hora. Así que, y no quiero dejar de despedirme, no las dejamos ahí, yo creo que las podrán hacer, era también una pregunta interesante, pero en cierto modo la habéis contestado. Y bueno, no tengo más que daros de verdad las gracias, que habéis estado, vamos, genial. Me parece que han sido las 4 ponencias magníficas, hemos tomado nota a los que nos corresponde de las cosas que se pueden mejorar. Alberto, te invito a que pongas eso en marcha, yo te aseguro que buscaré los recursos que hagan falta y vas a tener todo mi apoyo y el apoyo de la SEM, porque es una pregunta importantísima y un tema que puede mejorar la calidad de vida y aportar evidencia, que es de lo que se trata con nuestros pacientes. Muchas gracias a AstraZeneca por habernos reunido con estos ponentes y poder haber tocado estos temas y por supuesto a todos los que desde allí, desde el otro lado, estáis siguiendo el foro. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en otra. Hasta luego.